Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros. Aquí estamos Abel, Juan, Ariane y hoy tenemos un nuevo invitado en cámara. Denle la bienvenida a Carlos Contreras, profe de la UMA. Pero primero, un poco de agradecimientos acá. Bueno, darle las gracias, obviamente, en la coordinación de los medios al profesor Roberto Ruiz y en los controles hoy, el encargado de todo este set de televisión, Kevin Zambrano. Y bueno, obviamente, como siempre, a nuestro biógrafo Jorge. Jorge Ruiz. Que está Bueno, siempre ahí. Juan, cuéntanos un poco. No. Porque estamos aquí hoy. Bueno, traje el profe Carlos Contreras. Tú lo trajiste. Yo lo invité, después de la bola. Lo trajimos todos, pero lo invité yo. Es importante acotar eso. Exactamente, una colaboración. Para hablar un rato de Platón. ¿Ok? Que fue... Estuvimos como hablando en un almuerzo y tal. Sí. Y nos dijo un montón de cosas que nosotros... Sí. Berro. Entonces... Que dijimos por qué no grabamos el almuerzo. Exacto. Sí. Es que Dijimos, ¿por qué no ¿sabes grabamos que ese almuerzo? Así se creó el podcast. Hablando en el almuerzo, Exacto. filosofando en el almuerzo y dijimos por qué hay que grabar. Creo que tenemos un tema con el hambre, muchachos. Pues tenemos hambre y empezamos a hablar cualquier cosa. La verdad. Es que bueno, hace nada, yo estaba en la Católica, fui a un simposio sobre Kant, ¿no? Que suele ser un filósofo sumamente aburrido. Conseguí una cita, me pareció extraordinaria, ¿no? Que decía cómo el comer era parte del filosofar. Ah, sí. Ok. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, porque sinceramente yo de manera personal pienso que comer solo es inhumano, ¿no? Sí, es un poco triste. Pero no solo triste, yo creo que es inhumano precisamente por eso. Se da, o sea, facilita un contexto en el cual aparecen las ideas, Sí. o aparece, digamos, el pensamiento, que no se consigue muchas veces ni en un salón de clases, ¿no? Entonces, yo creo, ahorita, con esta invitación de hablar de Platón y tal, además que ustedes estuvieron revisando el banquete, no se llama el banquete por accidente, ¿no? No. Claro. Y que O sea, no se llama el banquete. El contexto, exacto. Exactamente. El término, el simposio, los simposios eran reuniones en las cuales, Okay. aparte de disertar sobre temas, lo que hacían era comer y beber vino. Sí. Entonces, claro, eso siempre ha sido un factor, al menos de la génesis de la filosofía, fundamental para pensar. Sí. ¿Sí? Entonces, a mí me encantó haber visto esa cita en Kant, digamos que se encuentra en un contexto como muy distinto al de los griegos, en un sentido, en otros mucho más cercano, y ahí como que eso... ¿Qué decía la cita otra vez, perdón? Vamos a ver, ahorita no lo puedo No te la decir, tienes. no lo puedo decir Eso. totalmente, Ábreme, o sea, es como lo que leí en ese momento y hablaba de cómo el comer no se podía hacer solo, porque era un ámbito en el que aparecía el diálogo. Y yo decía, wow, esto es súper platónico, ¿no? Total, porque justo hablando de, sabes que nosotros robamos libros de la biblioteca. Ok, Bueno, eso es muy bueno. Este es mío. Este yo lo compré. Es tu defensa. Este yo lo compré en Tecniciencia. Pero creo que Juan es el 1% de la universidad que saca los libros de la biblioteca de esta universidad, pero muy bien, porque nos ha servido para grabar estos episodios, ¿no? Entonces, bueno, justo se llama diálogos, hablando del diálogo, porque era una manera muy particular en que filosofaban en la antigua Grecia, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Vamos a ver, eso es full interesante porque en la actualidad uno, a la hora de estudiar cosas que tienen que ver con literatura, uno habla de géneros literarios, ¿no? Entonces, uno de esos géneros suele ser el diálogo, pero uno quizás en esta época lo ve como sencillamente un tipo más de narrar historias o contar cosas. Claro, en ese momento, en el caso de Platón, el planteamiento va mucho más allá. No es solamente un modo de escribir las cosas, sino que es el modo en el que tiene que hacerse. Está con mayúsculas. Sí, entonces, sobre todo porque para Platón el acontecimiento de la verdad solo se daba en un contexto dialogado. ¿Sí? Okay. No era que tú en plan te ibas a poner a estudiar aparte, tú solo, y llegabas a un descubrimiento, que eso es una cosa como más de la modernidad. En esa época, digamos, por hablar así, de hallazgos filosóficos, todos eran en el diálogo, ¿sí? Todos eran conversando. De hecho, cuando uno ve el gran maestro de Platón, Sócrates, su dinámica es esa. Sí. Y tan grueso tiene que ver esto, o digamos, tan grueso es esto que Sócrates ni siquiera se preocupó por escribir cosas, ¿no? El que se preocupa de alguna forma es Platón, ¿no? Porque dice, bueno, esto lo puede quedar en el olvido. Pero yo he escuchado, Platón sí escribió cosas Sí, de él. sí. Todos estos textos que no son, bueno, que estos que son traducciones, son textos de él,
¿no? Y que permanecieron. El dato es más o menos inexacto, pero se habla de 33, 32 textos que componen sus obras, que el grueso son diálogos, en el que prácticamente en todos aparece Sócrates, salvo en uno, el texto de las leyes, y luego unas cartas. Que las cartas son, bueno, dentro del mundo académico son un gran problema, el tema de la autoría, etcétera, etcétera, pero son como el principal medio con el que contamos para conocer cosas de la personalidad de Platón. Una cosa muy interesante en los diálogos es que Platón nunca aparece. ¿Sí? Y de hecho se menciona en la Apología, por ejemplo, que estuvo allí presente, pero no interviene, o en el caso del Fedón, que es este diálogo extraordinario también, en el que se narra la muerte de Sócrates, Platón no estaba tampoco, ¿no? Entonces no es solamente un tema no hay un afán personalista, no es tanto eso, sino que es sobre todo Platón con su obra tiene en mente, o sea, generar la disposición interior que se necesita para filosofar. ¿Sí? Okay. Por eso como el despertar de la... Sí, en términos de él se hablaría como el despertar del alma, ¿no? Que es hacerse preguntas. Que es hacerse preguntas, pero no solamente hacerse preguntas, sino, por ejemplo, no piensa en el Fedón, ¿no? Que es un diálogo en el que se habla sobre el alma. ¿Sí? Okay. Para Platón, ese tipo de preguntas supone, o sea, no basta con que tú, no sé, la escribas en el pizarrón para intentar dar con su respuesta. O sea, en ti tiene que haber un trabajo interior, de modo tal que tú te des cuenta de las implicaciones que eso supone. Porque, entonces, ustedes pueden haber tenido esa experiencia, de hecho la han tenido cuando leen un diálogo de Platón, realmente uno se siente a gusto porque cree que entiende cosas, pero él no está dando respuesta a nada. Sí. Sí. Okay. Él lo que está es favoreciendo el pensamiento, pero el pensamiento no como algo aislado, sino algo que se da en un contexto determinado. Por eso el diálogo. O el proceso de llegar a esas conclusiones. Sí, pero porque no es tanto las conclusiones, sino la elaboración de las preguntas. Okay. En la filosofía, como ustedes saben, tiene mucho más peso el preguntar que las respuestas. Sí. Sí. Y en gran medida, no porque estés constantemente preguntando ya sin sentido, sino que la más de las veces lo que acontece es que no tengo clara cuál es la pregunta, ¿no? O no tengo claro qué cosas supone, ¿sí? Intentar dar una respuesta a la pregunta del alma, ¿no? Por ejemplo, que es esa temática en el Fedón, o en el banquete, la belleza, ¿no? Que además, yo les comentaba, era el texto que yo trabajé en mi tesis de maestría, es un tema que nos resulta cercano, la belleza, de alguna forma, una temática muy humana, pero el modo en cómo es comprendido en esa época no es muy distinto a como lo entendemos hoy, ¿no? Por poner un ejemplo, una cosa como muy conocida, hoy vemos la belleza como algo que se vincula con el arte. Ajá. ¿Sí? Como algo más visual. O se habla de una estética, ¿no? Sí. Exacto. Esos conceptos en el mundo de Platón son inexistentes. O sea, porque el arte no manifiesta lo bello. El arte, en la consideración griega, eso es una cosa útil que utilizo, valga la redundancia, y ya. Pero no es la manifestación de lo bello como tal. En el caso de Platón, la manifestación de lo bello serían las relaciones humanas, Sí. por ejemplo. O En este caso, en el amor. ¿Sí? De hecho, el amor lo que busca es lo bello. ¿Sí? El fin Exacto. del amor es lo bello. Pero también se da en el modo en cómo se llevan a cabo las leyes, en el modo en cómo se llevan a cabo, dicen allí, las ciencias, ¿no? El modo de pensar. Entonces, es una temática que nos es cercana, pero viéndolo desde el punto de vista de Platón, se abren otras perspectivas que hoy no son tan así, ¿no? Sí. Sí. Mira, yo cuando lo estaba leyendo, lo primero que me voló un poco era la aseveración de que el amor no es bello en sí. O sea, busca lo bello, Sí. Sí, pero no en sí. es bello en sí. Luego explica tampoco... Primer shock. Sí. Primer shock, tampoco por eso es feo, y hay todo un razonamiento, una construcción ahí. Claro, porque es que allí hay una cosa, digamos, en términos como más modernos, contemporáneos, se habla de una separación de el amor como un acto de la voluntad, pero que también tiene, por otro lado, sentimientos involucrados. En el caso, como se ve en el banquete, todo eso va junto, ¿no? Todo eso no es distinguible, ¿sí? Pero digamos, cuando dices que el amor no es bello, es porque, digamos, que te llame la atención eso, es porque uno hoy lo asocia
con algo que tiene que ver más con lo que siento. Sí, exacto, porque eso es lo que quiero decir. O sea, por ejemplo, uno piensa ahorita y que no, qué bonito es, no sé, cualquier cosa. Qué bonito es estar enamorado, qué bonito sentir esto. Exactamente. Y en verdad, incluso si lo analizas en verdad con calma, estás diciendo es qué bonito el sentirte así. Sí. O sea, ¿sabes? Porque qué bonito estar enamorado, el sentimiento que todo lo que está asociado a que tú te sientas de esa manera. Sí. Pero el amor en sí no es... O sea, nosotros le damos la carga de que sea bonito porque nos hace ruido imaginar un amor feo, por ejemplo. Sí. No, y luego, porque en el amor hay un componente de sentimiento bonito, ¿no? Lo que está haciendo Platón cuando da esa visión más integral no es solo eso, ¿sí? No es solo eso. Porque ese aspecto, que es el aspecto en el que más se fijará la estética moderna contemporánea, es un, digamos, es un aspecto que varía según también tus circunstancias. Entonces, claro, Platón cuando está buscando lo bello está buscando algo que sea más permanente. Entonces, por eso lo vincula también con algo más del intelecto, pero el intelecto entendido como en aquella época. Un intelecto que está vinculado con todo. O sea, que está vinculado con los sentimientos, que está vinculado con los deseos, ¿sí? Que no es la escisión moderna, ¿no? Pero se adelanta y dice, no, esa etapa sentimental, por eso si vieron en el discurso de Diotima, la etapa inicial es el amor romántico. Sí. Hoy podríamos hablar de amor romántico, pero es la etapa inicial, ¿sí? ¿Qué es el deseo? O sea, que tiene que ver, siempre está el deseo, por eso el término eros, ¿no? Que está relacionado. Pero en ese caso, el amor interpersonal está puesto como un inicio. Sí. Si uno se ve en una época como la nuestra, muchas veces lo que se pone como paradigma es el amor romántico, ¿no? Aquí Platón tiene una visión distinta. Sí. Entonces, esto es una puerta, ¿sí? Al misterio de la belleza. Porque básicamente lo que está tratando de hacer es, al menos en ese diálogo, es resaltar ese carácter misterioso de lo bello, ¿no? Que invita a una cosa que está como más allá, ¿no? Sí. En ese sentido, la relación interpersonal viene a ser como una puerta de eso, ¿sí? Sí, a mí lo que me impresiona de estos diálogos es que justo eso, o sea, como que en el diálogo también siento que se da como una contraparte, o sea, como que yo digo algo, establecimos algo, pero luego es como que no, eso no era. Sí. Entonces es como que tú ves varias perspectivas como de lo mismo. Sí. Entonces, por ejemplo, esto del deseo, como que ellos habían llegado a un acuerdo, era, ¿cómo es que se llaman los personajes? Ya no me acuerdo, Agatón, algo así. Bueno, Claro. Agatón es uno. Y Sócrates. Bueno, ¿no? Sócrates viene después, ¿no? Ok. Pero Ajá, bueno, hay 3 o 4 personajes previos. Tengan en cuenta que el problema de base es intentar dar razón de Eros. De Eros. Sí. ¿Quién es Eros? ¿Quieres contar cómo nació? Sí. ¿Cómo nació? Eso me... Dale. un poco lo de- Hay que importar, tienes que ver cómo nació Eros. Eso es y yo, genial, Claro, eso es genial, porque- genial, sí, claro. Y yo estaba leyendo que para muchas personas es como uno de los pasajes de Platón más poéticos también, Sí. porque viene de como una relación entre la diosa de la pobreza de la pobreza, Ajá. la indigencia. y la indigencia y del dios de la abundancia. Poros, Ok. Penía. Poros y Penía. Y entonces hay todo un párrafo como explicando ¿Qué fue? que adquiere el amor de la diosa de la pobreza y de la diosa del dios de la abundancia. Y está como absurdo un poco del amor también en ese sentido, como de tener Sí. cosas de ambos. Sí. Porque yo lo veo por el tema de que plantea el amor como un deseo de poseer algo que no se tiene, Sí. ¿ok? Pero que se quiere poseer es algo que es bello y que es bueno. Sí. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, cuando tú quieres poseer lo bueno, porque también dice en el diálogo en una parte que lo bueno te hace dichoso. Pero si tú no lo posees o quieres algo que no tienes la posibilidad de poseer, entonces de repente eres un desdichado. ¿Ok? Sí. Eso fue como mi conclusión. Ya, Leí eso un poco. Lo que pasa es que... Y por eso está como en la mitad entre la pobreza y la abundancia. Sí, o sea, Sencillo. sí, no, por supuesto. Hay como, o sea, puede verse como esa visión así como medio de equilibrio, Ajá. ¿no? Que eso quizás, para dar luces, Sócrates cuando comienza, antes de que cada uno haga sus intervenciones, antes de que Pausanias, antes de que Agatón, todos den cada quien haga su intervención, Sócrates, sabes que él es muy conocido por esta frase que nunca dijo, ¿no? Sí. Ya lo hablamos Solo en sé su que no momento. sé nada. Exacto. Sí.
Solo sé que no sé nada. Exactamente, eso nunca lo dijo, ya eso lo conversamos. Ahora bien, precisamente en este diálogo hay una excepción. Están hablando de Eros y Sócrates interviene diciendo, de esto sí puedo hablar, porque si algo de lo que yo sé son de las cosas del amor. Entonces, claro, dentro de todo el esquema, o sea, el mundo que plantea Platón, y en el que Sócrates es caracterizado por esta especie de ignorancia extraña que tiene, esto es un dato curiosísimo, Sí. ¿no? Porque dice, bueno, aquí resulta que sí sabe, ¿no? Claro, se trata en definitiva de la descripción del itinerario que sigue el filósofo. Como ustedes bien saben, filosofía, cuando lo defino, alude a un tipo de amor, no a un modo, no al pensamiento, no a la razón, sino que a aproximarse a aquello que resulta más valioso, que es capaz de dar sentido a la vida, que es capaz no sé, de llenar las ansias que tengo. El modo de buscarlo supone que yo me enamore de eso. ¿Sí? Entonces, en este contexto, lo que le está intentando hacer ver es cómo es esa búsqueda, que hoy diríamos que es una búsqueda de realización. ¿Sí? De realización, podríamos decir personal. Sí. En aquella época no se utilizaban esos términos. Hoy entenderíamos que eso es lo que se busca. Ahora, no hay manera de responder a esa búsqueda si no es un contexto de amor. ¿Sí? Eso es lo que está allí en el fondo. En una búsqueda, a su vez, que de alguna forma no es que no termina, porque por otro lado, Platón dará el contexto propio del filosofar, que es el contexto de la muerte, de eso podemos hablar luego, que aparece en el Fedón. No es una búsqueda ilimitada, pero manifiesta que eso que buscas, que tiene que ser en el contexto del amor, sobrepasa todo lo que tú puedes imaginarte. ¿Sí? Que es lo que está como más allá. Sí. Por eso, Y de ahí viene lo del mundo de las ideas. que como vemos, el mundo de las ideas Porque aquí queremos aclarar una cosa, que nosotros, nuestro segundo episodio de Filosofando, ya esto se lo contamos a Carlos. Y ya lo corregimos. Además le hemos puesto, ¿cómo era? Metáforas platónicas. Sí, ya cambié ya cambié el título, ya le puse alegorías. Okay. Estábamos empezando, tenos compasión. Lo venimos a corregir en el 44. Buenísimo. Nunca es Entonces, tarde. era eso, hablábamos de Platón, pero obviamente lo que siempre nos han enseñado de Platón y lo poco que hemos podido leer, porque, bueno, como vemos, la filosofía es muy amplia, ¿no? Y a veces no nos da para todo. Y de hecho él es experto en Platón. O sea, Bueno, no, ya va. No, ya va, vamos a ver. No hay nadie que sea experto en Platón. O sea, no se puede ser experto, es imposible. Ok, pero bueno, total, que ya hablamos de Platón, mundo de las ideas y tal. Y de hecho yo le dije a Beli que, Berra, no lo invitemos a hablar de Platón porque ya eso hablamos, ¿sabes? Eso no lo sabía. Qué Pero fuerte. antes, tipo, cuando estábamos viendo que hablar contigo. Bueno, sí, ya lo matamos. Vamos a hablar. No, o sea, qué fuerte. Que no vamos a repetir. Es fuerte. que era esa idea, como que bueno, otra vez mundo de las ideas y tal, ¿no? O sea, no lo sabemos, pues. O sea, Exacto, pero en realidad nos dimos cuenta como que, no, o sea, bueno, dinos, No, vamos a ver. ¿por qué no el mundo de las O ideas? sea, porque el mundo, o la teoría de las ideas, ¿no? Que es como, o sea, lo primero, yo creo que ustedes posiblemente se consideran con esa cita de Whitehead, ¿no? Este filósofo matemático british, que aunque es más o menos exagerado, o sea, más bien, es muy exagerado, pero sí alude a una cosa que a mí me parece que es verdadera, que dice como toda la historia del pensamiento occidental no es más que notas al pie de página de las obras de Platón. Ok. ¿Sí? O sea, Platón es como el tope, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿No sería Aristóteles? Pero no, ya vamos a ver por qué no. En la cara. No, ya vamos a ver por qué no. Alguien suma Ya que está. no, entonces, No, ya vamos a ver por qué. Que esto tiene que ver con lo que con el problema inicial, Ok. ¿no? O sea, lo primero, esto. O sea, Platón, de alguna forma, con su propuesta, encierra prácticamente todos los problemas de la filosofía. O sea, que es una cosa, hoy pensamos, el problema de entender eso es que hoy pensamos de un modo muy cuantitativo, ¿sí? Pero en Platón están prácticamente casi todas las intuiciones, ¿no? Que nuestra condición humana supone, ¿sí?
¿sí? A la hora de pensar en términos filosóficos. Entonces, es que casi no hay ningún problema, ¿sí? Que exista en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, que Platón no haya dicho algo, ¿no? Que no se lo haya planteado. Entonces, eso como contexto, ¿no? Para tenerlo, que si quieres lo podemos desarrollar después, pero para tenerlo en cuenta. El tema de la teoría de las ideas, ¿no? Y lo primero, el término teoría de las ideas o mundo de las ideas es un término utilizado sobre todo por manuales de filosofía. ¿Qué pasa? En un afán por enseñar filosofía y que tú puedas tener una licenciatura y lo que sea, tú tienes que de alguna forma sistematizar en la medida en que sea posible, sistematizar el pensamiento de los autores para poder enseñarte algo, ¿no? Claro. El asunto es cuando esa sistematización se identifica con saber de filosofía, ¿no? Bueno, Que son, eso hablamos en el episodio anterior, que lo decía Etienne. Gilson, que además él, su maestro Bergson, ¿no? Que hablaba y que era muy distinto el profesor de filosofía del filósofo, Sí. ¿no? Sí. Esto pasa acá, ¿no? Entonces, hay un modo de enseñar Platón desde prácticamente siempre que asume unos presupuestos de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es muy crítico, digamos, con la propuesta trascendente de Platón, y estos términos, teoría de las ideas o cosas, son acuñados gracias a la influencia de Aristóteles, ¿no? Ahora, que en ese momento, cuando almorzamos, lo conversamos, Platón no habla de un mundo, ¿sí? O no habla de una especie de teoría, ¿no? Platón tiene una inquietud, y la inquietud viene, digamos, de más atrás, lo mencionamos. El problema del movimiento, que recibe dos respuestas en momentos distintos por parte de Parménides de un lado, por parte de Heráclito del otro, ¿no? Que son como las dos posiciones extremas, ¿no? Yo soy más heraclitio que Parmenidio. Heráclito me parece muchísimo más rockstar que Parménides. Parménides me parece muy aburrido. Pero Heráclito está diciendo todo está en constante movimiento. Aristóteles, en su momento, dará una respuesta, que es todas estas nociones que ustedes saben de actipotencia y tal. Sí, sí. Sí. Ahora, que está muy bien, maravilloso, pero son nociones que ayudan a entender. No son lo último, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el caso de Platón, él dirá, en efecto, las cosas están en un devenir. Ahora bien, poder dar razón de ellas, es decir, poder hacer filosofía con ellas, preguntarme por las cosas, supone de alguna forma una permanencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa permanencia yo no la veo inmediatamente. La permanencia está en otro lugar. Pero hablamos del lugar porque es la limitación del lenguaje. Pero no está acá. ¿Sí? Entonces, hay un allá que es lo que permite que las cosas de este mundo sean de esa forma, ¿sí? Eso es el gran problema dentro de la doctrina de Platón, que no está totalmente resuelta. Claro. ¿Sí? De hecho, el autor que yo trabajo en mi tesis de doctorado, que es Jan Patočka, que es un filósofo checo increíble, agarra esta problemática y la exacerba, diciendo, volver a pensar qué supone la trascendencia en lo que está diciendo Platón. Porque está hablando de algo que ni siquiera puedo yo imaginarme un objeto. Porque una vez que me imagino eso, ya lo ubico de este lado, ¿no? Entonces ese es el gran problema de Platón, siempre abierto, que por supuesto en el caso de los cristianos, cuando escuchan esto me suena que sirve a lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, por eso uno tiene ejemplos como San Agustín, y hay una amplísima tradición de pensadores cristianos que asumen lo platónico, en plan, claro, no, el mundo que está más allá, y el reino, el paraíso y tal, y bueno, entonces, bueno, no es eso lo que está hablando Platón, pero desde un punto de vista estructural, cuadra, ¿no? Claro. Entonces, ante esta problemática, Aristóteles dirá, no, o sea, no hay otro mundo, o sea, no hay un más allá. De hecho, en ese sentido, Aristóteles es bastante anticristiano, o sea, si se ve desde esa perspectiva, ¿no? Así que bueno, Santo Tomás lo agarra, hace todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero Aristóteles negará que sea necesario que haya un algo que esté más allá. ¿Se acuerdan el término de ese algo que está más allá es el eidos? Que ha sido traducido idea, cosa nefasta, porque hoy cuando entendemos idea es una cosa que se me ocurre, Sí. Platón está diciendo totalmente lo contrario, es algo que está más allá, no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a nadie. Pero ¿cuál sería la traducción? Sí, idea
y hay otra que es forma. Que forma es la que utiliza Aristóteles. Cuando hace la distinción materia y forma, Claro. él dirá, eso que Platón está proponiendo allá, no está allá, sino que está en las cosas. ¿Sí? Que lo hace ser del modo en que es. Por eso esa distinción, materia, forma, básicamente están hablando de lo mismo, solo es la ubicación, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, claro, Aristóteles es profundamente crítico con esto, y hay una línea interpretativa, pienso yo, en la historia, que asume que Aristóteles lo que hizo fue corregir a Platón, que es una cosa completamente absurda. ¿Sí? Porque, primero, distinguir propiamente una teoría de las ideas en Platón es una tarea destinada al fracaso. Porque Platón, que además es un autor muy vivencial, cuando tú ves todas las obras en conjunto, es como un alguien real que está pensando. Es decir, llega a conclusiones en un momento, después se contradice, después consigue otras cosas, después vota otros temas, después se va poniendo viejo, entonces le interesan otras cosas, tal. Entonces, tratar de sistematizar en Platón está destinado al fracaso, porque lo propuso de una forma donde es tan vivencial que no lo puedes encerrar en un sistema. Y es muy dinámico. Es que o sea, tú lo lees y es como... Son libros que están vivos. Exacto, Son libros supongo que que, están vivos. no sé si lo has leído varias veces, pero supongo que si yo me lo vuelvo a leer, lo que leí hoy Sí. no voy a ver lo mismo que lo que... No, ¿sabes? no, cero. Además, y cero. Te dice otras cosas. Siempre Exacto, dice otras siempre te está cosas. hablando. Es muy humano en ese sentido. Es muy humano en ese sentido, que en el caso de Aristóteles... Exacto, Aristóteles yo siento que es como... Bueno, subtítulo. ok, Subtítulo, dos puntos. Aristóteles, 1.1. sí. Aristóteles, por un lado, vamos a ver. Por un lado, haciéndole justicia, ¿no? Por un lado, que es un gran sistematizador. Entonces, que en ese sentido Claro, es un gran ayuda. Claro. O sea, porque tú te digas, mira, esto es esto. Platón nunca dice, esto es esto. Sino que, mira, esto, para que ver cómo es esto, tienes que considerar todas estas otras cosas, ¿no? Sí. Aristóteles sí te va diciendo, esto es esto, ¿no? Y también, que ahí es más el tema de hacerle justicia a Aristóteles, ten en cuenta que las obras que a nosotros nos quedan de Platón son las obras que él propuso que se publicaran. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, son grandes, además, no solamente son obras que permanecieron, sino que son grandes obras de la literatura. O sea, pues Platón no es solamente un gran filósofo, sino que es un gran literato. En el caso de Aristóteles, como sabemos, los libros que le permanecen, que le continúan, todos son o apuntes de clases que él realizó para dar las clases, o apuntes que discípulos tomaron. Entonces es como si yo pasara la historia por los borradores horribles que utilizo yo para preparar mis clases, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, que eso a ti te sirve, pero al resto de la humanidad eso es un tema, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con Aristóteles. Entonces claro, todos sus textos en gran medida son apuntes. Entonces por eso también el estilo súper árido, O sea, súper horrible. él no Y escribió todo. Entonces estos textos, no es que, mira, esto es lo que me van a publicar, no. Claro. Esto es lo que yo utilizo para dar mis clases. Entonces, claro, ahí, en el caso de Aristóteles, está en una franca desventaja. Sí, sí, no, Entonces, claro. Platón escribió unas obras maestras, ¿no? Ok. Entonces... Pero que además como- Aristóteles para las clases en el futuro... Bueno, puede sí, ser, porque Platón entonces tienes que interpretarlo. no Sí. sé qué. También yo creo, Es porque un rollo. yo creo que también porque la influencia de Platón no se queda solo en la filosofía, ¿no? O sea, la influencia de Platón está en todo. O sea, en Occidente al menos, está en prácticamente todo, en el modo en cómo vemos el amor, en el modo en cómo vemos lo bello, o sea, en el modo en cómo vemos la justicia, ¿sí? O sea, en el modo en cómo vemos la educación, o sea, todo eso permeó. Y luego hay otra cosa clave, además, o sea, lógica, sin Platón no hay Aristóteles. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, entonces cualquier cosa que pueda decir Aristóteles, o sea, tú tienes que pedir la bendición a tu papá, ¿no? O sea, No, sí, sí. ya está. En ese sentido. Primero fue sábado que exactamente. domingo. Entonces, bueno, pero es que Aristóteles. No, o sea, ya Platón. Yo es el antes todo. era Aristóteles lover, pero creo que Bueno, creciste, te diste cuenta. Maduré, tal, Exactamente, y te das te cuenta. conocí. Platón, tal, mira, si es verdad. Aristóteles mira, no qué tiene- risa, pero además me estoy dando cuenta que es que nuestro logo de Filosofando además es Platón. Sí. O sea, y nosotros no pensamos profundizar más nunca en Platón, en este sentido, ¿sabes? ¿Y qué piensas tú de este cuadro de Miguel Ángel que Platón sale señalando hacia arriba? Nosotros pensábamos que justo No, que esa se es la supone- explicación que le da, como que sabes, el mundo de las ideas, No. señalando Bueno. para arriba. Y Aristóteles es como que No, hacia abajo, exactamente. hacia tierra. O sea, no se puede perder de vista que, o sea, con Platón, eso dice mi jefa, digamos, mi maestra y tutora,
Lorena Rojas, que es profesora en la Católica. O sea, Platón es el filósofo de la trascendencia. A mí me encanta O esa sea, palabra. Trascendencia. pero el problema con la palabra trascendencia, que es bellísima, yo también estoy absolutamente enamorado de esa palabra, asumimos con demasiada facilidad que sabemos lo que es, ¿no? No, y yo creo, o sea, ¿tú crees que sí, pausa allí, ¿tú crees que realmente somos capaces de en algún momento entender el concepto? Yo creo que agotarlo, no. Porque es que, o sea, por ejemplo, nosotros es mucho más bajo, pero nosotros, por ejemplo, vemos estas clases en la universidad de esta materia. Y yo siento que cada vez que entras a esa clase, o sea, interpretas la trascendencia de otra manera. Es que la trascendencia... Es que creo que es como algo muy grande a veces para nosotros aquí en ese terrenales. sentido, sí es la idea de Platón, la O sea, trascendencia. sí tiene que ver con eso. Y tratar de entenderlo así es pasarlo a la forma o... Sí, lo que pasa es que la trascendencia de alguna forma supone, cuando tú intentas ver qué supone esa noción, también estás tratando de desentrañar qué es el ser humano. Sí. ¿Sí? Porque a veces uno entiende el término trascendencia y quizás como motivo del contexto judeo-cristiano. Yo que lo he dicho tanto. No sé en verdad que... Y por eso filosofar es tan importante. Para darnos cuenta que estamos hablando de cosas que no Pásale sabemos. ese Ari que se pegó. Ah, coño. Ah, ok. Corta. Cargué, pero Ya va. bueno. No, sigue hablando. ¿Qué hago? Tenlo ahí en ¿Lo el tengo medio. aquí? Ah, no, pero ponlo allí, ¿no? Que no te quedes ahí todo... Así. ¿Sí? Disimulado. Así, pero habla más Ok, duro. hablamos más duro. Ajá, entonces, por la misma matriz judeocristiana, uno muchas veces cuando escucha el término trascendencia, uno se me Dios, cielo, tal, todo eso, ¿no? Y por supuesto que eso es un modo, ¿no? Pero la trascendencia, por ejemplo, aparece en el diálogo. Sí. Porque, ¿qué pasa? 100%. ¿Qué supone la trascendencia? La trascendencia supone salir de ti. Y tú sales de ti cuando hablas con alguien más, ¿no? Entonces, esa referencia, no tienes que ponerte en plan súper allá, que eso es un tema, y por eso en teología, y por ese tipo de rollos sale, ¿no? Pero no es tanto eso, o no es solo eso, que es esta especie de paradoja en el caso de los seres humanos, donde tú, por supuesto, eres una realidad en principio determinada, pero que a la vez se va haciendo, ¿no? Digo se supone porque eso, precisamente ahorita tengo una clase con los profes acá, ante la pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Esa pregunta supone dos preguntas más, ¿no? ¿Qué es? Pero también ¿quién es? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es el hombre? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Ok. Sí, porque son como dos líneas discursivas. Sí. Que para intentar ver qué es, no basta ver con qué es en plan descriptivo, sino tienes que intimar con él, ¿no? Entonces, es una especie de carácter paradójico que se ve, por ejemplo, cuando les hago esta pregunta. Si yo les pregunto, yo soy el mismo de hace 15 años, ¿usted qué contesta? Que no. No. Yo diría que no. O sea, el mismo, pero que es mismo. O sea, Ok, ¿en qué punto igual? O sea, porque siento O que... sea, sigue siendo Carlos Contreras, supongo. Pero te estás diciendo sí Sí, y ustedes están diciendo no. El asunto es que las dos cosas son verdad. exacto. Y entonces esto de que nada puede ser verdad, ¿cómo es? Bueno, en el mismo sentido o al principio contrario. no, contradicción Al aristóteles. principio Maravilloso, extraordinario y tiene mucha verdad en muchas cosas. Nada puede ser y no pero ser en el en el mismo caso de los seres humanos, esas dos cosas son verdad. Pero es que esta es la cosa. O sea, porque tú te das cuenta de eso con la vida. Precisamente. O sea, Entonces, yo antes era como que muy radical, como que esto es así, y o es sí o es no. Claro. Pero luego te das cuenta que muchas cosas... no es- o sea, sino que es sí y también es no. También es no, sí. Entonces, claro, porque efectivamente tiene que haber un Carlos Contreras que haya permanecido para podernos relacionar, ¿no? Lógicamente. Pero por otro lado, no eres el mismo, Sí. ¿no? Entonces, allí aparece, o sea, esto que Patochka reconoce como el carácter socrático de las preguntas filosóficas, que es, por supuesto, yo estoy intentando dar una respuesta, pero en el esfuerzo por dar una respuesta, yo tengo que tratar de no, o sea, de reducir lo menos posible la pregunta. Ok. ¿Sí? Porque cuando voy a intentar, en este caso, la pregunta por el ser humano, ¿no? Que es el hombre, toda respuesta que des es una limitación. ¿Sí? De eso se da cuenta, por ejemplo, Frankl, ¿no? Que en unos textos hacía ver cómo conocemos homúnculos. Decía,
por ejemplo, el zoon politikon, ¿no? El animal político del que habla Aristóteles, que no es el animal que hace política, sino el animal que vive en la polis, ¿no? Lo propio del hombre vive en la polis, porque quienes no viven en polis, las bestias o los dioses, los hombres, sí. Pero eso es una dimensión del hombre. Luego está el Homo sapiens. Y hoy decimos, no, sí, Homo sapiens y tal. Homo sapiens, ese modo de entender al hombre es propio de la Ilustración, ¿sí? El hombre que es caracterizado por su racionalidad. Pero en la actualidad hablar de racionalidad no es tan sencillo. Todo el problema de las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Entonces, como hace ver Frankl, todo modo de definir al hombre tiene un carácter limitante. Eso no quiere decir que no lo vayas a intentar definir, no, por supuesto, porque parece haber algo propio de la condición humana, ¿sí? Ahora bien, el tema es que esa pregunta tiene que tener un carácter dinámico, no dogmático, no cerrado, sino abierto. Entre otras cosas porque esta misma realidad se va haciendo en función de las decisiones libres que va tomando, ¿no? Entonces, una vez más, de lo que se trata es de aprender a hacer la pregunta. Claro. Sí, porque sabes eso, o sea, de una manera te quedas estático en un concepto y de otra entiendes que hay una cuestión dinámica que mira. O sea, porque es que siento que es eso, porque si tú te encierras en simplemente, o sea, te encierras en el no, por ejemplo, si te cierras en la respuesta de que el no, estás asumiendo que entonces, mira, yo no soy el Graterol. Exactamente. Por un lado. Y si te cierras en el sí, entonces estás asumiendo que yo en 15 años de mi vida no aprendí nada ni cambié en nada. Sí, no cambié nada, ¿no? O sea, de una u otra manera te encierras y te quedas así. Pero es que el cambio este es físico. Claro, exacto. O sea, tendría que ser yo igual de 6 años. Exactamente. Pero es que el cambio incluso es físico. El cambio es una realidad patente. Por eso la crítica tan potente a Parménides cuando niega el movimiento, todos los filósofos vienen después y dicen, pero ya va, es que esto no puede ser. Parménides tiene que decir que el movimiento es una ilusión, ¿no? Y todos los filósofos dicen, ya va, pero es que la experiencia te está diciendo, no, las cosas cambian, ¿no? O sea, no lo puedo negar. Ahora, en mi opinión, al menos como lo veo en este momento, es reconocer ese carácter paradójico que en la tradición de Occidente ha recibido, digamos, un adelanto de respuesta con la noción de persona, ¿sí? La noción de persona responde a esa problemática, algo que permanece interiormente, pero que también cambia, ¿sí? Ese ha sido como un atisbo de respuesta a eso. Por eso tú no hablas de que esta sillón es alguien, ¿no? E incluso cuando hablas del caso de los animales, lo que hay de alguna forma es como una proyección, ¿no? ¿Sí? Porque por otro lado tú tienes la necesidad de relacionarte con seres personales que tengan esa dimensión, ¿no? Esa dimensión no, ese problema, sí, ¿sí? Ese rollo que no está tan claro, ¿no? Entonces, claro, ahorita lo que acabamos de hacer es como plantear un problema, pero eso es lo que hace Platón con sus textos. Que tú vas, bueno, sí, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es tal, qué sé yo. Bueno, incluso en la tradición judeocristiana, el hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿No? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es Dios? Entonces, que envió a Dios. Claro. Ajá. Entonces resulta que, ahora, en la tradición judeocristiana, una vez más, Dios se hace hombre. Como para decirte, mira, el asunto es así, tal, y además, si quieres ser hombre, mírame, ¿no? Y si quieres ver a Dios, ¿sí? Por eso, tampoco están planteando soluciones, están planteando modos de orientar, ¿sí?, la pregunta por el hombre. Ahora en un contexto religioso, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Sí, claro. Entonces, igual que la trascendencia implica preguntarte por quién eres a juro. Exactamente, pasa por eso. Entonces, ese modo de ver las cosas, eso es muy platónico. O sea, este modo de plantear los problemas de esa forma, que en el fondo, sin ir muy lejos, es hablar de filosofía, es hacer filosofía, eso es lo que sea Platón. Cosa que también después Kant recuperará. Por supuesto, los libros de Kant y todo lo de Kant es horroroso, pero Kant está absolutamente claro de que realmente no se aprende filosofía, sino que se aprende a filosofar, ¿sí? Por eso, una vez más, el valor de la pregunta, el que tú te involucres, que los conocimientos que tengas tienen que ser no relativizables de un modo que no tengas ningún tipo de convicción, que es absurdo, ¿no? Es que yo te iba a preguntar eso, ¿qué pasa ahí con sí, como que todo es relativo entonces? No es una relativización de negar las cosas, sino siempre estar abierto a que las puedo conocer mejor.
Ok. ¿Sí? Ok. Si eso Pues no por fuese- eso es una actitud también. Sí, claro. Es que, y si no fuese así, por ejemplo, ciencias como la teología sería una cosa absurda. Si no hay una apertura a conocer mejor las cosas. En eso, Ratzinger, que es mi teólogo favorito, este pana, estaba como muy claro en eso, cuando pensaba en realidades como los dogmas. Entonces, uno entiende hoy el término dogma en un sentido peyorativo también, ¿no? Como una cosa, una limitación del pensamiento. Hay en algo estático. Ratzinger en eso, que era muy filósofo, asumía, no, ya va, estos son, cada una, aunque sean datos revelados, son siempre realidades en las que puedo profundizar más, Ok. ¿sí? En las que siempre es posible llegar a algo más. Dice, bueno, ¿qué? El dogma de la Santísima Trinidad. Bueno, ¿qué? ¿Cómo es esto? Si no lo estudias, si no avanzas, o sea, no estás como claro en eso. Sí. Entonces no es como una negación de tus convicciones, sino más bien estar abierto a que siempre puedes participar de ellas de una manera mejor, ¿no? Ok. Comprendiéndolo más, adecuándolo más a tus circunstancias, ¿no? Haciéndolo más transmisible, ¿sí? Que también parte de conocer cómo son las cosas pasa por poderlo compartir, ¿sí? Una vez más, el contexto dialógico, ¿no? Entonces no es tanto una relativización, sino más bien, ok, las cosas son más gruesas, más amplias, más bellas, más complicadas de lo que yo puedo decir, ¿no? Eso no quiere decir que yo no me tenga que involucrar también. Sí. Y de ahí viene como la noción también de misterio, Sí, ¿no? sí. Que da un poco de miedo también. Ok. Como enfrentarse a algo que es misterioso, que nadie le ha dado respuesta, Sí. pero que tú sientes que necesitas la respuesta Sí, también yo creo que el tema, ten en cuenta que nosotros, eso también lo dice una profe, nosotros somos engendros de la modernidad, ¿no? O sea, nosotros no sabemos ver las cosas de un modo distinto, o nos cuesta verlo de un modo distinto a la influencia que venía con la ilustración. Y es precisamente en esa corriente cultural donde se ve que toda cosa que sea misteriosa más bien está asociada a supersticiones, ¿no? Pero cuando tú vas al inicio de la Génesis con los griegos, tú te das cuenta que no, el carácter de misterio es el carácter de lo que tengo al frente, siempre. Eso es lo que acompaña. Pero además, y eso es una cosa como muy, muy bonita, que penetrar en el misterio va más allá de lo intelectual. O sea, yo tengo que personalmente involucrarme. Okay. Por eso filosofar. O sea, por eso es una acción. No es pensar nada más. Pensar nada más de un modo aislado es algo propio de la modernidad. Y que con Descartes tendrá un pico y con Kant tendrá un pico. Pero esa visión del filósofo que está como aislado de todo y que solamente estudia, eso es de esa época. Cuando tú vas a la génesis de la filosofía como tal, te darás cuenta que es una cosa súper vivencial. De hecho, es lo más, digamos, es la ciencia, entre comillas, más práctica que te puedas imaginar. Porque las preguntas que están detrás es sobre todo, la pregunta que está detrás es ¿cómo hago para vivir mejor? Sí. Por eso trato de pensar. Pero saber cómo he de vivir supone que yo viva. Es decir, que yo me involucre. Y que bueno, y que me equivoque, que vea cómo son las cosas, y que, mira, que esto funciona, que lo comparta y tal. No hay como un manual previo. O desde esa perspectiva, la vida va más allá de cumplir con unos preceptos. Claro. No, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No. El manual y que mira, sí. Exactamente. Bueno, claro, si fuese así, pues es súper chévere y ya, bueno, o sea, ya, buscame el manual y lo ves. Pero no, tienes que involucrarte de modo que, o digamos, solo así aparece esta verdad, ¿no? Okay. Y los filósofos Qué fuerte, yo estoy ahorita así. No, yo estoy ya. que son los grandes filósofos que crean un sistema, que buscan que el sistema sea cerrado y tenga un sentido completo. Sí. Entonces cierra un poco la posibilidad de eso también. Ya va. Vamos a ver. El planteamiento de Platón, dices. Los filósofos modernos, tipo, no sé, Kant tiene su sistema, Ok, sí. Hegel, Marx, Sí. no sé qué, como que crean un sistema Sí. y ponte tú, si tú eres, no sé, hegeliano, entonces te atienes a eso. Sí. Eso no sería chimbo en ese sentido. Desde esa perspectiva es lo contrario. No es lo contrario. Eso, en parte, hay un poco en Aristóteles. Ok. ¿Sí? Porque En Aristóteles también. En Aristóteles, de alguna forma, hay unas nociones, hay un lenguaje específico. Platón es absolutamente contrario a que hayan lenguajes específicos de la filosofía. De hecho, para él la filosofía tiene que darse en conversaciones cotidianas, si no, no es. Eso es un prejuicio también nuestro, más de nuestra época. Piensa en tipos como Heidegger, ¿no? Fueron unos genios extraordinarios, pero a veces se suma que porque la cosa sea más crítica, entonces es más filosófica. Platón ante eso diría, eso es absurdo, ¿sí? Tiene que entenderse, y además tiene que entenderlo cualquiera, ¿no?
Entonces, es muy crítico. Filosofando sin filtro. Exactamente, eso, la divulgación. Entonces, claro, desde esa perspectiva, Aristóteles suma un poco a esto, ¿no? Lo que pasa es que esa visión más sistemática, que es una vez más propio de la modernidad, también responde a un modo de pensar. Sí, un modo de pensar que, entre otras cosas, exacerba el valor de las ciencias. Sí. Entonces, claro, las ciencias, entre otras cosas, por el modo en que están concebidas, sistematizan, ¿no? Ahora, lo que se asume en esta época es que, bueno, las cosas de alguna forma tienen que adecuarse a este modo de pensar, para que sean racionales, para que sean explicables, tal. Entonces, claro, ahí estás yendo como en sentido contrario de cómo venía haciéndose antes, ¿no? Entonces, si tú te consigues con un hegeliano que mide las cosas según esas categorías, claro, te da una visión desde esa perspectiva. Ahora, hablar en tiempos de Platón de un platónico no estaba como muy claro, ¿no? O sea, ¿qué significa ser platónico, ¿no? Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo en estas cosas. De nuevo, cuando ves la obra de Platón, ¿con cuál Platón? Porque todo es muy distinto y además te consigues un Platón. Ahorita hemos estado hablando sobre la belleza en el banquete, pero luego está el Fedro, donde te consigues otras cosas. Aparece la tesis, que es muy conocida de Platón y que eso aparece siempre en los manuales, que es balurdísimo cuando se habla de la teoría del conocimiento, de la anamnesis. No es que no sabemos, sino que recordamos. Eso solamente aparece en 3 diálogos, ¿no? Entonces eso no es la teoría del conocimiento de Platón, Claro. sino que de alguna forma, para tratar de dar un modo de ver por qué conocemos las cosas, cómo los conocemos, Platón recurre a mitos muchas veces, ¿no? Porque en esa época también los mitos no es como una cosa que sea mentirosa, sino como es, ok, aquí hay que hablar de algo que se aleja mucho de nuestras capacidades racionales. Entonces, por eso, cuando aparecen los mitos, cuando hay que hablar de lo de después de la muerte, o lo de antes del nacimiento, ¿no? En ese contexto O es que lo aparece. inexplicable de algún modo, pudiéramos decir. Lo que pasa es que no tanto inexplicable, sino que está muy allá. Okay. O sea, porque inexplicable es como sin razón. Esto sería como exceso de razón, ¿no? O sea, está como muy allá. Entonces recurro al mito para tratar de ver esto, ¿no? Okay. Entonces, es un pensamiento que va en contra de los sistemas, ¿no? Pero, de nuevo, la noción de sistema es una cosa como muy moderna, ¿no? De muy ver que las cosas deberían caber en estos compartimientos. Bueno, yo creo que Platón me ha cambiado la vida. O sea, yo creo que me voy a volver platónica. O sea, después de esta conversación. Sin saber qué. Sí. Sin saber qué. Es que siento que se parece, no sé, se puede parecer a mi modo de ser. Que ni sé qué soy, pero Está muy bien. pero bueno, yo creo que Platón nos ha enseñado de algún modo estas pocas páginas que pudimos leer y conversar hoy. O sea, esta conversación sigue, no, además que siento que hoy en día Nos va a tocar hacer otra parte definitivamente. sí, Platón. ya. O sea, yo creo que deberíamos dedicar este podcast solo a Platón. O sea, ya que no. O sea, es que es infinito todo lo que pudiéramos decir. Y además creo que aporta mucho hoy en día porque pienso que, no sé, es como una percepción de que la gente hoy en día está como, uno mismo, claro, sí. cerrado como el diálogo. Sí. O sea, ensimismado, ¿sabes? Esto mismo del teléfono, de que yo voy conmigo y no hablas, no compartes las ideas. O sea, y justo lo que veníamos diciendo es que ahí sale como la verdad, o sí, la belleza también, o incluso el amor. O sea, como que compartir es demasiado necesario para... Yo creo que el simple hecho de compartir ya está esa belleza. Sí, y ya estás fomentando ese ambiente de filosofar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... No, yo estoy tieso, a mí no me mire. Tengo la cabeza hinchada, ¿sabes? A mí no me mire. Es verdad que Demasiado heavy. uno cae en un hueco, pero es impresionante como uno en un hueco y así. A mí, yo leyendo esto, me dolía la cabeza. Además, no había desayunado, o sea, imagínate. Me lancé Platón sin desayunar, en ayunas, así, sin tomar agua, así seca, pero uno como que es feliz, ¿sabes? No sé, No, como sí, que yo- uno que yo- es yo feliz te conté- filosofando, por eso hacemos esto, o sea. Yo les conté hace poco eso, que Cheo, que me invitó a darle una clase también sobre hablar sobre Platón a estos muchachos de educación, ¿no? Y más o menos lo que pasaba era eso, ¿no? Porque estas niñas estaban así
¿Pero qué es esto? Pero esto está muy fino, ¿no? O sea, pero no entiendo, pero es que eso es, así es Platón. Sí, así es. entonces además eso, voy leyendo, yo que no entiendo nada, pero hay algo que me dice algo, o sea, como que eso, y uno cree que lo entiende, pero no lo entiendes, pero te gusta, pero te ayuda, o sea, es como loco. Yo espero que eso sea lo que motivamos en los oyentes de este episodio. Qué bueno. Como que tal vez como nosotros mismos no entendimos. O sea, sí, pero no. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a seguir indagando. Y conversando, ¿no? Sí, Y total. Pero bueno, sí, Bueno, gracias Carlos por Gracias, venir de verdad. a este episodio. De En verdad, serio, un placer. increíble tenerte. Y bueno, probablemente te invitaremos otra vez porque falta mucho por hablar de Platón. Con todo gusto. Gracias obviamente a Uma TV, Radio Uma, que nos prestaron las instalaciones, a Jorge que está ahí acompañándonos y bueno, nos veremos en la próxima. Síganos en @filosofando sin filtros y en X @filosofando sin F. Y bueno, ¿tú tienes redes sociales que quieras compartir? Es CD Contreras Medina. Muy bien, En O sea, Instagram, ¿no? en Instagram, sí, sobre todo Instagram es lo que uso. chévere. Bueno, vemos. nos vemos en el próximo episodio. Bye.